Clara siempre había amado la vida. Disfrutaba de los pequeños detalles, el cálido sol que acariciaba su piel, el aroma fresco de las flores recién cortadas y la risa contagiosa de su familia. Para ella, la vida parecía sencilla y feliz, especialmente los sábados. En su casa, los sábados tenían un aura especial porque toda la familia solía hacer algo divertido juntos. Aquel sábado, el sol brillaba con una intensidad espectacular y el cielo mostraba un azul perfecto, sin ni una sola nube. La familia de Clara decidió ir a hacer un picnic al Parque del Retiro, un lugar que les encantaba por su combinación de naturaleza y vida urbana, donde podían sentirse libres sin salir de Madrid. Clara pensaba que no podía haber día mejor para eso. Ya imaginaba las risas, los juegos y la comida deliciosa que compartirían. Su padre, Javier, siempre hacía que todos se sintieran protegidos y queridos. Su madrastra, Carmen, llevaba varios años con ellos y era una mujer dulce y cariñosa, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su hermana pequeña, Lucía, era un torbellino de energía que no paraba de correr y jugar. Y, por supuesto, estaba Samuel, su hermano mayor por parte de padre, quien formaba parte de la familia desde que Clara tenía memoria. Samuel siempre había sido como un hermano mayor protector, un poco controlador a veces, pero con buenas intenciones. Clara confiaba plenamente en él. Al subir al coche, Clara sintió una oleada de felicidad. El sol entraba por las ventanillas, y una brisa fresca le acariciaba el rostro. El ambiente dentro del vehículo era alegre y bullicioso, lleno de planes y expectativas para la tarde. ¿Jugamos al fútbol?, preguntó Lucía, saltando en su asiento con la emoción típica de una niña a punto de una aventura. Quizá más tarde, respondió Javier con una sonrisa. Primero vamos a disfrutar del picnic. Os voy a ganar en el fútbol, dijo Samuel con una sonrisa pícara, mirando de reojo a Clara. Samuel siempre tenía una confianza en sí mismo que hacía que todos le escucharan cuando hablaba. Clara sonrió, imaginando lo bien que se lo pasarían. Al llegar al parque, el lugar superó sus expectativas, la hierba estaba fresca y mullida, los árboles enormes ofrecían sombras perfectas, y el canto de los pájaros se mezclaba con las risas de los niños que jugaban cerca. El aire olía a tierra mojada y flores silvestres. Era imposible no sentirse feliz allí. El primer tiempo lo dedicaron a preparar el picnic. Javier extendió una manta grande sobre el césped, mientras Carmen ayudaba a Lucía a sacar la comida de la cesta. Clara y Samuel decidieron dar un paseo por el parque para estirar las piernas después del viaje. El sol calentaba suavemente la piel de Clara y ella no podía evitar sonreír. Todo parecía encajar a la perfección, como una película de verano. Mientras caminaban por un sendero bordeado de árboles, charlaron sobre la escuela, sus amigos y las pequeñas anécdotas de la semana. Su conversación fluía sin esfuerzo, como siempre, pero algo en el aire se sentía diferente. Samuel estaba más callado de lo habitual y su sonrisa parecía demasiado intensa, casi deslumbrante. Clara pensó que quizás solo era su imaginación, pero una sensación extraña le revolvía el estómago. De repente, se detuvieron bajo un enorme roble. Samuel se apoyó contra el tronco y la miró con una seriedad que Clara no había visto antes. «Has cambiado mucho», dijo en voz baja, con un tono más grave de lo habitual. Clara se quedó boquiabierta y parpadeó, confundida. «¿Cómo?», preguntó sin entender. Samuel sonrió, pero no con la familiar amabilidad de siempre. Era una sonrisa extraña, casi perturbadora. «Eres hermosa, ¿lo sabes?». Se acercó un poco más. Clara sintió que el estómago se le encogía. No lograba entender por qué esas palabras le resultaban tan inquietantes, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso y pesado. Dio un paso atrás, intentando recuperar la compostura. «Gracias, Samuel», dijo, esforzándose en no mostrar el nerviosismo que sentía. «Pero deberíamos volver, seguro que los demás se preguntan dónde estamos». Samuel no se movió. En cambio, alargó la mano y rozó suavemente la suya. El corazón de Clara empezó a latir con fuerza descontrolada. Se apartó rápido, sintiéndose muy incómoda. «Clara, espera», susurró él con un tono suave pero insistente. «Sabes que me preocupo por ti, eres como una hermana para mí. Nunca haría nada para hacerte daño». Ella asintió, aunque por dentro estaba llena de confusión. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué se comportaba así? Intentó calmarse y propuso regresar al picnic. «Vamos, ellos nos estarán esperando». La sonrisa de Samuel desapareció y no dijo nada más.
se volvió y caminó junto a ella, pero la tensión entre ellos era palpable. Clara se preguntaba qué estaba pasando, por qué todo había cambiado tan de repente. Al reunirse con los demás, trató de dejar esos pensamientos de lado, pero las palabras y la mirada de Samuel seguían resonando en su mente. La luz del sol, el calor agradable, todo parecía un escenario perfecto para lo que, sin saberlo aún, sería el comienzo de un secreto que pondría su mundo patas arriba. Después de sentarse en la manta extendida sobre la hierba, Clara intentó concentrarse en el bullicio alegre de su familia. Javier bromeaba con Carmen mientras Lucía devoraba un bocadillo con una sonrisa de oreja a oreja, pintando la escena de una tarde perfecta. Carmen llevaba un vestido ligero color coral, que se ceñía suavemente a sus curvas, y unas sandalias de tacón bajo que hacían resonar sus pasos con gracia sobre la hierba. Su collar de plata brillaba al sol, un toque sutil y elegante. Su cabello oscuro caía en suaves ondas que invitaban a mirarla. Clara, por su parte, llevaba una blusa blanca con volantes, que dejaba al descubierto sus hombros con delicadeza, combinada con una falda corta beige que bailaba con la brisa. Sus sandalias de cuero marrón, simples pero femeninas, mostraban sus pies cuidados, y una pulsera fina adornaba su muñeca izquierda. Su cabello, largo y liso, captaba los rayos del sol con destellos dorados. Intentaba sonreír, pero la sombra de la incómoda conversación con Samuel aún pesaba en su mente. Samuel, vestido con una camisa azul celeste de lino y pantalones cortos caqui, se había quedado algo apartado, su postura más rígida y sus ojos fijos en Clara de vez en cuando, como si evaluara cada uno de sus movimientos. Había algo en su mirada que la hacía estremecer, una mezcla extraña de familiaridad y algo más oscuro que ella no lograba descifrar. Para romper la tensión, Clara sugirió que jugaran a las cartas. Su idea fue recibida con entusiasmo, y pronto las risas volvieron a llenar el aire. Sin embargo, cada vez que Samuel se reía, Clara sentía una punzada extraña, una mezcla de confusión y miedo que no lograba controlar. Más tarde, Samuel propuso dar un paseo a dos, como antes, alejándose del grupo. Clara dudó un instante, pero su instinto de confianza en él la llevó a aceptar. Caminando bajo los árboles del retiro, el sol filtrado dibujaba patrones dorados sobre sus rostros. La voz de Samuel era suave, casi hipnótica, y sus palabras, aunque dulces, despertaban en Clara sensaciones contradictorias. Clara, empezó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Quieres que te invite a algo? Hay un pequeño chiringuito cerca. Podemos sentarnos a disfrutar de algo fresquito. Ella asintió, pensando que un descanso no le vendría mal. En el chiringuito, Samuel pidió 2 bocadillos y bebidas frías. La comida era sencilla pero deliciosa, con pan crujiente y jamón serrano de calidad, y Clara disfrutaba del contraste entre el sabor salado y el dulce de la bebida. Se sentaron bajo la sombra de un olmo, y por un momento, la normalidad pareció volver. Sin embargo, cuando terminaron, Samuel volvió a cambiar de tono, esta vez más serio, más íntimo. ¿Te apetece descansar un poco?, preguntó, mirándola con una intensidad que la dejó paralizada. Clara frunció el ceño, sorprendida por la propuesta. Era temprano para una siesta, y esperaba que después pudieran regresar al resto de la familia para jugar y reír. Pero la insistencia de Samuel la dejó sin palabras. Bueno, dudó, supongo que un rato no hará daño. Entraron en una pequeña caseta cercana, que parecía una antigua casa de guardabosques, ahora acondicionada con una cama y un sillón cómodo. El aire acondicionado mantenía el ambiente fresco, un contraste con el calor exterior. Clara se sentó en la cama, notando cómo su corazón latía con fuerza inusual. Samuel se sentó a su lado, y la conversación volvió a fluir, pero algo había cambiado. Su voz, antes despreocupada, ahora era más profunda, más cargada de emoción. De repente, sus palabras se volvieron personales, demasiado personales. Siempre he pensado que eres especial, murmuró, acercándose lentamente. No solo por ser mi hermana, sino por cómo has crecido, por lo que eres ahora. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Samuel, aunque dulces, la hacían sentirse vulnerable, expuesta. Quiso apartarse, pero sus músculos parecían no obedecerla. Él se inclinó, y sus labios rozaron suavemente los de ella, enviando una descarga eléctrica por todo su cuerpo. El mundo pareció detenerse, y en aquel instante, Clara sintió algo despertar dentro de sí, un sentimiento desconocido y aterrador. Cuando Samuel se separó, sus ojos buscaban una respuesta, una señal.
Clara no sabía qué sentir ni cómo reaccionar. La mezcla de miedo, confusión y una extraña curiosidad la paralizaba. ¿Qué acaba de pasar? Susurró, temblando. Samuel permaneció en silencio un momento, luego susurró, no temas, Clara. Esto es solo el comienzo. El peso de esas palabras cayó sobre ella como una losa. Por primera vez en mucho tiempo, Clara comprendió que nada volvería a ser igual. La inocente tarde de picnic había dado paso a un misterio oscuro que amenazaba con destruir todo lo que amaba, y mientras regresaban al grupo, la mirada de Samuel seguía clavada en ella, intensa y llena de secretos. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? ¿Y qué consecuencias tendría aquel beso para sus vidas? La respuesta estaba por llegar, pero Clara sabía que el camino sería doloroso y peligroso. A la vuelta al grupo, el ambiente parecía normal, pero para Clara todo había cambiado. Mientras Javier y Carmen charlaban animadamente preparando más bocados, y Lucía corría alrededor con su vestido amarillo de volantes y sandalias blancas, Clara sentía como un nudo apretaba su garganta. Su falda beige ondeaba con la brisa, y su blusa blanca, que antes le parecía fresca y cómoda, ahora le resultaba casi incómoda, como si la ropa no pudiera esconder la tormenta interna que llevaba dentro. Samuel se movía con una seguridad distinta, la sonrisa pícara había dado paso a una expresión seria y, a ratos, a miradas que parecían atravesarla. Clara intentó mantener la compostura, pero cada vez que sus ojos se cruzaban, sentía un escalofrío que le recorría la espalda. Pasaron las horas entre juegos y bromas, pero Clara apenas podía concentrarse. En un momento, Lucía le tiró de la mano para que jugara con ella, y Clara intentó sonreír, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que debía contarle a alguien, ¿pero a quién? ¿Cómo? El miedo y la vergüenza la paralizaban. Al caer la tarde, cuando el sol empezó a esconderse tras los edificios de Madrid y el parque se llenó de sombras alargadas, la familia empezó a recoger las cosas. Clara se sentía cada vez más inquieta, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. En el camino a casa, el silencio en el coche era pesado, solo roto por el murmullo de la radio y el golpeteo rítmico de la lluvia que comenzó a caer suavemente sobre el parabrisas. Clara miraba por la ventana, viendo cómo las gotas deslizaban su carrera mientras su mente se debatía entre el deseo de olvidar y la necesidad urgente de enfrentar la verdad. Al llegar, la casa estaba tranquila. Javier preparaba café en la cocina, y Carmen recogía los platos con una sonrisa cansada. Lucía corría a su habitación, dejando tras de sí una estela de risas y pasos ligeros. Pero Clara se quedó en el salón, su cuerpo tenso, incapaz de hablar. Más tarde, cuando todos se fueron a sus habitaciones, Clara se encerró en la suya. Se sentó frente al espejo, observando su reflejo, una joven de ojos grandes y oscuros, con labios entreabiertos y mejillas ligeramente sonrojadas, aunque no por el calor. Su cabello castaño caía en cascada sobre sus hombros desnudos, y una cadena fina con un pequeño colgante en forma de estrella descansaba sobre su clavícula, brillando tenuemente bajo la luz tenue. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y buscó un test de embarazo en la farmacia cercana. La idea parecía absurda, pero una voz interna le susurraba que debía saber la verdad, por dolorosa que fuera. Al día siguiente, con el corazón en un puño, realizó la prueba en el baño. El resultado fue claro y devastador: estaba embarazada. El mundo se desmoronó a su alrededor en un instante. No podía creerlo, no podía aceptarlo. Una mezcla de miedo, culpa y confusión la invadió. Samuel apareció en su mente una y otra vez, sus palabras, su mirada, aquel beso que había cambiado todo. No sabía qué hacer, con quién hablar, cómo enfrentar la tormenta que se avecinaba. El silencio se volvió insoportable, y el peso del secreto comenzó a aplastarla. Una noche, mientras la casa dormía, Samuel entró en su habitación. Clara esperaba una disculpa, una explicación, pero en lugar de eso, él se sentó en la cama con una sonrisa enigmática. No te preocupes, Clara, susurró. Todo saldrá bien. Pero sus palabras eran un enigma, una promesa o una amenaza. Clara no podía saberlo. El futuro se abría ante ella con sombras y dudas. ¿Podría salvar su familia? ¿Podría salvarse a sí misma? La respuesta estaba oculta en la oscuridad que se avecinaba, y Clara sabía que no podría escapar de ella por mucho tiempo. Esa misma noche, Clara apenas pudo dormir. Su habitación en el segundo piso de la casa familiar, con las cortinas blancas que dejaban filtrar la tenue luz de la luna, parecía más pequeña y opresiva. Se removía en la cama,
vestida con un camisón de seda color marfil que rozaba suavemente su piel, dejando entrever la delicadeza de sus hombros y la curva sutil de su figura joven. Sus pies descalzos tocaban el frío suelo de madera, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con el colgante en forma de estrella que siempre llevaba. Los pensamientos se arremolinaban en su mente como un vendaval. ¿Cómo había llegado todo hasta aquí? ¿Qué haría ahora? El miedo se mezclaba con la ira y la tristeza, y un escalofrío recorría su espalda cada vez que recordaba la mirada intensa de Samuel, esa mezcla extraña de posesión y afecto oscuro. Al amanecer, Clara decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en esa niebla de secretos y mentiras. Con el corazón en un puño, llamó a su padre, Javier. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba cálida y confiada, pero Clara sabía que no podía ocultarle la verdad por mucho más tiempo. «Papá, necesito hablar contigo, es importante», susurró, tratando de mantener la calma. La llamada quedó ahí, suspendida, cargada de un peso insoportable. Más tarde, esa misma tarde, Clara decidió dar un paseo sola por las calles empedradas de Chinchón, un pueblo cercano a Madrid conocido por su plaza mayor pintoresca y sus cafés con terrazas. Quería respirar aire fresco, despejar la mente y pensar con claridad. Vestía un vestido vaporoso color azul celeste que se ajustaba delicadamente a su cintura, y unas sandalias planas que dejaban ver sus tobillos finos. Su cabello caía en ondas suaves, balanceándose al ritmo de sus pasos. En la plaza, la gente disfrutaba de una tarde tranquila. Niños correteaban entre las mesas y los mayores conversaban animadamente, ajenos a la tormenta que Clara llevaba dentro. Mientras se sentaba en un banco, contemplando el ir y venir de la vida, un pensamiento la asaltó con fuerza. ¿Podría Samuel haber guardado algún secreto más? Algo que explicara ese cambio tan radical en su comportamiento, esa obsesión silenciosa que la había dejado paralizada. De repente, una voz familiar la sobresaltó. «Clara, ¿todo bien?» Era Carmen, su madrastra, que la encontró sola y decidió acompañarla. Carmen se sentó junto a ella, tomando su mano con ternura. «Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?» Clara quiso abrirse, pero las palabras se le atragantaban. En lugar de eso, sonrió débilmente y murmuró: «Gracias, pero ahora necesito tiempo para ordenar mis pensamientos». Carmen asintió, pero sus ojos reflejaban preocupación. Había algo en el aire, una tensión invisible, que no podía ignorar. Al caer la noche, Clara volvió a casa con una mezcla de calma y ansiedad. Sabía que la verdad estaba cerca, y que el equilibrio de su familia pendía de un hilo. Mientras se preparaba para dormir, una sombra se deslizó por el pasillo. Samuel, con su habitual camisa blanca y pantalones oscuros, apareció en el umbral de su puerta. «Clara», dijo con voz suave, «debemos hablar». Ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Sí, Samuel. Es hora de hablar». En ese momento, la oscuridad de la habitación pareció cerrarse a su alrededor, y con ella, la promesa de un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué secretos se esconderán tras esas palabras? ¿Podrá Clara enfrentarse a la verdad sin perderlo todo? La respuesta, como un eco en la noche, aguardaba ser descubierta. La tensión en la habitación era palpable. Samuel cruzó el umbral con paso lento, sus ojos oscuros fijos en Clara, que permanecía sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el vestido azul celeste que se ceñía suavemente a su figura. La luz tenue del flexo proyectaba sombras que danzaban sobre las paredes, mientras un silencio pesado envolvía el espacio. «Clara», comenzó Samuel, con un tono que parecía querer ser suave, pero que ocultaba una intensidad casi peligrosa, «sé que todo esto es difícil, pero necesito que me escuches». Ella asintió, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía desbocado. Sus sandalias descansaban a un lado, dejando al descubierto sus pies delicados, y el brillo de sus ojos reflejaba una mezcla de miedo y determinación. «Quiero que sepas que nada fue planeado», continuó él. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Pero ahora que pasó, debemos enfrentarlo juntos». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Juntos? ¿Cómo podía hablar así a alguien que le había hecho tanto daño? Pero algo en su voz, en esa mirada sincera, aunque oscura, la hacía dudar. «Samuel», dijo con voz temblorosa, «esto no puede quedar así. Necesito respuestas». «¿Por qué?» «Como pudiste», él bajó la mirada, y por un instante, pareció vulnerable. «No sé explicarlo del todo», confesó. «Es como si algo dentro de mí hubiera cambiado, algo que no podía controlar».
Pero te prometo que haré lo que sea para protegerte y para que esto no destruya lo que tenemos. Clara tragó saliva, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Se levantó lentamente, la tela azul de su vestido rozando su piel con un movimiento suave y femenino. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle oscura y silenciosa, preguntándose cómo había llegado a aquel momento. ¿Y ahora qué? Murmuró. ¿Cómo vamos a vivir con esto? Samuel se acercó, y por primera vez en días, su expresión se suavizó. Extendió la mano y, con delicadeza, tomó la de Clara. Sus dedos se entrelazaron, y en ese contacto breve, hubo un destello de esperanza, aunque empañado por la incertidumbre. Vamos a encontrar una manera, aseguró. No está sola, pero en el fondo, ambos sabían que el camino sería largo y tormentoso. La familia, la sociedad, las expectativas, todo amenazaba con derrumbarlos, y mientras la noche avanzaba, una sombra invisible se cernía sobre ellos, una amenaza oculta que ninguno podía prever. ¿Serían capaces de superar la tormenta? ¿O serían arrastrados por ella para siempre? El secreto estaba vivo, latiendo entre ellos, esperando su momento para estallar.